En esta sesión, que es la número 11, vamos a seguir desarrollando el tema de la Biblia. Una aclaración: cuando hablamos de cristianos, estamos abarcando tanto los evangélicos como los protestantes, como los católicos. Todos somos cristianos, al menos culturalmente hablando, sociológicamente hablando, todos somos cristianos. Y cuando hablamos de pastores, estamos hablando no solo de los pastores protestantes o evangélicos, los ministros ordenados, sino también de los obispos y los sacerdotes católicos, porque ellos son también pastores. ¿Okay? Entonces estamos hablando en general. Muchos cristianos, hablando en general, se confunden con la Biblia, se confunden mucho porque confunden salvación con reglas suficientes de fe y conducta, en fin. Y una de las confusiones que uno encuentra en muchos cristianos sobre este tema es que la Biblia, por ejemplo, algunos le dicen: la Biblia no habla de política. ¿Cómo que no habla de política? Los libros de jueces y de reyes son libros políticos, y el libro de Nehemías y tal. Lo que pasa es que hay que leerlo con cierto conocimiento de lo que es política, economía, para poder descubrir, reconocer cuando la Biblia está hablando de política, que insisto, habla mucho de política. Lo que pasa es que una gente que lee la Biblia y no tiene conocimiento sobre política y economía no es capaz de reconocer que está hablando de política, y entonces le da a lo mejor a un pasaje o un capítulo entero o un libro entero una interpretación caprichosa que algunos llaman alegórica, espiritual, entre comillas, y que en realidad es mística o alude a algún tipo de misticismo, y que no hace sentido. Porque la Biblia es, estamos hablando de un Dios racional, y la Biblia es un documento dirigido a la mente del hombre, no solo al corazón, a la inteligencia del hombre, porque es un texto. Por lo tanto, no me diga que no, pero es que la lógica humana no es la lógica divina. Ah, estamos mal si eso es así, porque si lo que es lógico para Dios no es lógico para el hombre o viceversa, entonces no podemos comunicarnos, entonces la Biblia no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que Dios le entregue un texto al hombre. Estoy hablando de los creyentes. ¿Ok? Entonces, debemos estudiar la Biblia con cabeza y con cierto grado de cultura. Me refiero a que hay muchos libros de derecho, ciencias políticas, economía, que nos ayudan a entender lo que la Biblia dice. Ahora, muchos cristianos vienen con otra confusión. No, solo la Escritura, solo la Biblia. Sí, pero eso quiere decir que solo la Biblia es palabra de Dios y que los otros libros no son palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que tengas que leer solo la Biblia y más nada que la Biblia. Es decir, hay muchos libros buenos cuyas enseñanzas de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada coinciden con las enseñanzas bíblicas. Me refiero a libros de antropología, filosofía, historia, sociología, ciencias políticas, derecho y economía. ¿Okay? Esa es la parte buena. Otras parte que no es tan buena es influida por ideologías materialistas, utilitaristas, colectivistas, estatistas, mercantilistas, socialistas, positivistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ahí, ¿cómo distinguimos una parte de otra? Bueno, tenemos que hacer lo que recomienda el apóstol Pablo, de escudriñar todo para retener lo bueno. Retener lo bueno y desechar lo malo, desechar lo que no sirve. ¿Y qué es lo que no sirve? Lo que lleva al estatismo. Todos los argumentos, mire, por ejemplo, los economistas están llenos de argumentos a favor del estatismo, que las externalidades, que los monopolios naturales, que el free rider, todos llenos de argumentos en favor del estatismo. Los abogados, positivistas, todos llenos de argumentos. Me olvidé el contracíclico, que es la otra de los economistas. Los abogados, todos llenos de positivismo. Una ideología muy perniciosa, el positivismo, que se enseña en las facultades de Derecho, que le impide a usted tomar una actitud de juicio crítico frente a una ley del Congreso. Y examinar, ¿por qué? Porque al estudiante de Derecho se le enseña que la ley del Congreso es sabia, justa, buena, bella, perfecta, que no tiene defectos. ¿Ok? Y que entonces el estudiante sabe leyes, pero no sabe derecho.
porque sale de la Facultad de Derecho y egresa como abogado absolutamente impreparado para tomar una ley del Congreso y examinar si se amolda o no a un criterio de justicia, si se amolda o no a un criterio de racionalidad, si es favorable o desfavorable al ahorro, a la inversión, a la productividad, a la economía, al comercio y al crecimiento y expansión de la riqueza. Si ofende o no incluso a la gramática, a la razón, porque hay leyes irracionales, ilógicas. Esto lo vamos a... por eso el libro que yo escribí últimamente se llama Las leyes malas. Entonces, el problema es que este libro, Las leyes malas, ve a un abogado el título nomás y ya se escandaliza. Porque al abogado se le enseña que no hay leyes malas, el problema es que no se cumplen. Y esa es un concepto erróneo. Hay leyes pésimas, ¿ok?, que muchas no se cumplen por pésimas que son y otras sí se cumplen, pero como son pésimas, arruinan la economía, o arruinan la familia, o arruinan la política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El abogado sale impreparado para juzgar críticamente la ley. Se le dice, usted tiene que interpretar la ley y aplicarla. Usted no tiene que juzgarla. ¿Quién la juzga? El Congreso. Porque ellos son los que hacen y deshacen, reforman, derogan, etcétera, las leyes. Entonces, eso, el centro del liberalismo clásico tiene como base o como una de sus misiones fundamentales un examen de la legislación. Para los creyentes a la luz de la Biblia, para los no creyentes a la luz de la razón, de la lógica, de la justicia, de la gramática, de la experiencia histórica, de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro tema delicado que tiene, o subtema delicado que tiene que ver con esto es los pastores y la política. Que la iglesia se entremete en política, que el obispo tal y esto, el otro. Bueno, vamos a hablar aquí de algunos principios generales. Mire, política y el cristiano. En principio, primer principio general, la política para el cristiano es como el deporte o la música, es una vocación, eso es facultativo. Ni es obligatorio, como suelen afirmar los teólogos de izquierda, los teólogos de la liberación, no, porque el compromiso, no es obligatorio, ni está prohibido, como suelen afirmar otros teólogos de derecha. No, la política es sucia, es del demonio. Bueno, mire, es sucia, pero es sucia porque la gente decente dice es sucia, entonces yo no me meto y se le deja el campo libre a los indecentes. Y bueno, si el demonio tiene algún control sobre él, es porque la gente decente no ha ido a rescatar la política de la indecencia, de la corrupción, de la inmoralidad y de la suciedad. Entonces, es facultativo. Si tú tienes vocación, llamado, entonces tienes... Y no me digas, no, pero es que mi familia está primero. Porque si tu familia está primero, precisamente, ¿qué país le vas a dejar a tu familia? ¿En qué país vas a querer que vivan tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus hermanos menores incluso? Entonces, si tu familia está primero, presta atención a la política. Aunque sea, préstale atención. Porque muchos pastores dicen, a mí no me interesa la política. A Dios sí. Y si le interesa a Dios, te debe interesar a ti. Entonces, en principio, la política es una vocación. No está prohibido ni es obligatorio. Ahora, en principio, la política no es una actividad para el cristiano, para el clero. El clero, y cuando hablo de clero, en principio me refiero al ejercicio activo de la política, no es propio del clero. Pero sí es propio del clero predicar todo el consejo de Dios. Y eso incluye gobierno limitado. Entonces, es función del clero amonestar y corregir a los gobernantes. Y si lo hacen en base a la palabra de Dios, tienen que decirle a los gobernantes y avisarles que el sistema estatista bajo el cual estamos viviendo todas las naciones no es el mejor, que hay otro que es mucho mejor. Entonces, en la medida en que cumple su deber escritural, está incursionando en la política. Le guste o no, lo sepa o no, lo quiera o no, está incursionando en la política porque está advirtiendo, está cumpliendo como una voz profética, ¿no? Y entonces está obligado a advertir cuando las cosas van mal, cuando hay mucha pobreza, cuando hay mucho crimen, etc. Pero eso sí, está obligado a formarse y prepararse para hacer bien sus predicaciones.
para cuando no habla de las causas de la pobreza o del crimen, hablar con conocimiento de causa precisamente y no hablar desde un desconocimiento, digamos, del tema. Vamos, entonces, segundo, en principio, el pastor debe incursionar en la política en tanto predique todo el consejo de Dios. ¿Ok? Pero mejor eso lo vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.